Ya, muchachos. Bueno, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. En esta oportunidad, a mi grupo conformado por Sergio García, Lucía Morales, Luis Lázaro y quien les habla Ángel Fernández, les expondremos sobre nuestro proyecto titulado Los componentes del análisis textual en la traducción. Para comenzar con esto, yo les hablaré sobre qué es la definición de texto y concepto de textualidad, y basado en lo que es el modelo de Beaugrande y Dressler de 1981. En primer lugar, el texto es aquel que describe a un conjunto de enunciados que puede dar un mensaje coherente y ordenado. Puede ser de manera escrita u oral, y esta tiene una estructura que está compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a ser una unidad con sentido. En lo que es el concepto de textualidad, es específicamente un conjunto de propiedades que distinguen si es un texto del que no lo es, ¿no? Y lo que es el análisis que ha sido propuesto por Beaugrande y Dressler, nos dice eh, que el ámbito de los estudios sobre el uso del lenguaje y que el texto es aquel resultado de un proceso comunicativo, que este no puede prescindir de los aspectos lingüísticos ni de aspectos que están relativos a un contexto de producción. En lo cual, digamos que este proceso comunicativo se encamina, a entender mejor las actitudes de quien produce el texto y de quien lo recibe, y así como también su marco comunicativo. Dentro de lo que es esta definición, encontramos 7 normas de textualidad, que estas normas se pueden clasificar en dos. En las que son relacionadas con el usuario, que dentro de estas encontramos 5 normas, que serían las de intencionalidad, que hace referencia al objetivo propuesto por el emisor a la hora de que éste crea un texto. Así como que todo texto es entendido como aquel acto comunicativo en contexto, y que posee indudablemente una intención comunicativa. En lo que es la norma de aceptabilidad, podemos entenderlo como aquel grado de tolerancia con el que el destinatario puede acercarse a un texto para darle un sentido. Así como la aceptabilidad puede constituir una idea compleja que da lugar a dos interpretaciones. En este caso, una primera interpretación es que el texto es aceptable cuando el emisor selecciona la estructura lingüística correcta en una situación comunicativa dada. Es decir, que el emisor es capaz de construir un texto apropiado o adecuado sin dejar de lado las reglas de tipo social, cultural y psicológica dentro de lo que es el acto comunicativo. En otro punto de vista, se puede decir que el texto llega a ser aceptable cuando puede ser aceptable cuando cuando es completamente coherente en todos sus niveles, ya sea que mantiene una coherencia local, lineal y global en todo momento. La norma de situacionalidad se remite a las coordenadas de espacio-tiempo en el que tiene lugar un texto, y logra que el texto sea adecuado en cualquier contexto que aparezca.
Es, es evidente que todo texto, o sea, realiza obligatoriamente una situación comunicativa, por lo cual esto determina las selecciones lingüísticas que dé el emisor. En lo que es intertextualidad, se refiere a aquella relación que es necesaria de un texto con otros textos que son de su mismo tipo. Esta norma hace referencia al hecho de que la producción e interpretación de un texto depende del conocimiento que se tenga de los textos anteriores a este. En lo que es la norma de informatividad, se puede entender como aquel factor de novedad informativa que motiva a un interés de la recepción de un texto. Y en toda medida, los textos se conforman un acto comunicativo del que puede participar dentro de este principio, ya que estos transmiten algún tipo de información. La otra clasificación de las normas de textualidad serían por el texto, que en este caso tenemos dos normas que son la cohesión y la coherencia, que mi compañero Sergio explicará a más detalle, ¿no? Gracias, Ángel. Bueno, claro, estos son las normativas en lo que se respecta al texto. Tenemos a la cohesión y la coherencia. La coherencia es una propiedad sintáctica que básicamente ve la relación que guardan las palabras entre sí dentro de un texto. Y si bien es cierto, el significado de cohesión y coherencia no es el mismo, dependen uno del otro. Porque en la cohesión, como les he explicado hace un momento, al guardar relación entre sí, tiene que mantener una coherencia. Y esta coherencia, ¿qué es? Es una propiedad semántica que básicamente trata de darle al texto o al párrafo, si se quiere tratar de simplificar las unidades del texto, se trata de darle sentido. Siguiente, por favor. Bueno, según Beogrande y Dressler, hay mecanismos de cohesión. Tenemos a los dos primeros, que es la anáfora y la catáfora. Básicamente sirve para evitar, evitar las repeticiones en los textos, para que no sea muy, bueno, repetitivo y guardar armonía, ¿no? La anáfora reemplaza, puede ser un adverbio o un pronombre, y reemplaza algo que ya ha sido mencionado con anterioridad. Por ejemplo, una anáfora con pronombre puede ser Sergio tiene 24 años, él es el hermano mayor. El pronombre él está evitando la repetición de Sergio, del pronombre es propio. Y en lo que viene a ser con un adverbio podría ser en el parque hay muchos perros, allí no hay seguridad. El adverbio del lugar allí lo que reemplaza es al parque, así evitando las repeticiones y que suene un poco mejor. Por otro lado tenemos la catáfora, que viene a ser al revés que la anáfora, por así decirlo, porque está simplificando algo que será mencionado a continuación. Y hay tres casos, que es la pronominal, la adverbial y la lexical. La pronominal es el que reemplaza a un pronombre, ¿no? Uno de los ejemplos podría ser él estará no, Sergio estará con él. Dos puntos, su amigo. Ese él reemplaza a su amigo. Luego tenemos la catáfora adverbial, que, bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Solo reemplaza ciertas categorías gramaticales diferentes, ya que vendría a ser el adverbio. Un ejemplo, en el río, allí yace su cuerpo moribundo, en el río. Allí reemplaza a el río, ¿no? Y luego tenemos el lexical, que reemplaza a un sustantivo. En este caso, el dios del mar, Poseidón, le dio
una buena bienvenida. Ahí el dios del mar está reemplazando y evitando que se repita a la palabra Poseidón. Luego tenemos la sinonimia, que puede ser total o parcial, que es una palabra de la misma categoría gramatical que envuelve o que envuelve el mismo significado, ¿no? Un ejemplo que siempre vemos en la vida común sería perro, can, o malvado, vil, malo. Luego tenemos la elipsis. Esto ya básicamente es la supresión de, de una categoría gramatical para evitar que se repita. A ver, un ejemplo, el mar es azul y el bosque verde. Acá se está evitando la repetición del verbo ser. O dos helados de crema y dos de mora. Aquí estamos evitando la repetición del sustantivo helado. Luego tenemos el paralelismo, que esto ya es para embellecer el texto. Se usan en poesías o prosas, que agarra estructuras gramaticales y las replica. Luego tenemos la paráfrasis, que bueno, la paráfrasis es una forma de explicar algo que ya ha sido mencionado con anterioridad, con otras palabras, pero siempre manteniendo la misma idea. Y por último, que mi compañera Lucía se lo explicará un poco más a continuación, a profundidad, es el tema rema. El tema viene a ser básicamente eh, lo que trata el texto, y el rema guarda coherencia con el tema también. Siguiente, por favor. Bueno, lo que viene a ser con la coherencia, aquí no hay mecanismos, sino hay relaciones. Como les expliqué al principio, la coherencia básicamente es que el texto guarde sentido entre sí, entre todo lo que se menciona. Y acá tenemos varias relaciones, que puede ser la causalidad, posibilidad, razón, propósito, proximidad temporal o agente de identidad afectada. Si bien aquí no hay mucho que explicar porque ya se sobreentiende, y con los ejemplos que daré a continuación se puede entender un poco mejor de por qué estas relaciones son las que se debe reflejar en un texto para que guarden coherencias. En primer lugar, la causalidad, que es básicamente un efecto, un, que guarda relación, es un efecto, causa-efecto, perdón. Un ejemplo, se cayó del quinto piso y se rompió las caderas. La causa, se cayó del quinto piso, y el efecto que se rompió las caderas. Luego tenemos la posibilidad. Básicamente la mayoría de textos guardan esta relación porque casi todo es posible, ¿no? Un ejemplo, Sergio se compró un pastel, el cual se lo regaló a su padre. Acá hay una relación de posibilidad, entonces sí es coherente, ¿no? Luego tenemos la razón y el propósito. Acá se necesita de conectores, ¿no? En la razón del por qué. O un ejemplo podría ser, no gana más dinero porque no trabaja lo suficiente. Ese por qué te da como referenciar de que guarda relación, una relación de razón, ¿no? Luego el propósito. Mi abuela fue a la cocina para traer la cena. Ese es el propósito, guarda coherencia uno con el otro, sí. Luego la proximidad temporal. Esto es cuando sucede, suena un poco complicado, pero es cuando suceden dos acciones relativamente a la par, pero no en el mismo tiempo y situación. A un ejemplo para que se entienda mejor, mientras mi abuela iba a la sala, se percató que yo estaba llegando para prender la televisión. Son dos cosas que pasan en distintos escenarios, por así decirlo, pero se aproxima a la vista o sea, al sentido del texto. Guarda coherencia porque hay algo que los une. Y luego el agente de identidad afectada, que básicamente el predicado involucra al sujeto, al núcleo del sujeto. Un ejemplo, duérmete Sergio, si no vendrá el coco y te comerá, ¿no? La gente o la entidad afectada vendría a ser el núcleo del sujeto por todo el predicado.
Bueno, a continuación, mi compañera Lucía, seguirá con la exposición. Gracias. Ok. La progresión temática. La progresión temática se denomina como un criterio utilizado para estructurar y desarrollar la información de un texto. En este sentido, este mecanismo demuestra la importancia de la cohesión textual, ya que al desarrollar un texto, se comienza por el tema principal, el tema inicial a tratar, al cual se le va a ir aportando nueva información con mayor carga textual a fin de darle contexto. Y así progresivamente a lo largo de todo el texto, de manera que se mantenga la relación de una oración con otra. Eh, Como ya dije, la progresión temática se manifiesta a nivel de las oraciones que constituyen una estructura textual, donde la oración se segmenta en dos partes básicas, eh, que serán denominadas tema y rema, para referirse tanto a la información conocida, en este caso el tema, y la información nueva, la información que se aporta, que sería el rema. Bueno, estas conclusiones fueron gracias a investigadores lingüistas de la Escuela de Praga a mediados del siglo XIX, ¿no? Quienes realizaron este estudio de la perspectiva funcional de la oración, pero es más adelante, con František Danés en 1970, quien estudia más a profundidad la oración, ¿no? Y realiza este estudio de la progresión temática, a la cual denomina como la concatenación y conexión jerárquica de los temas. Y en base a esta propuesta de F. Danés, que establece la forma de relacionarse el tema rema de un enunciado con el que prosigue o con el que le antecede, B. Corbetz es quien clasifica estas en cuatro patrones las diferentes maneras de desarrollarse un texto, ¿no? De desarrollarse estas progresiones temáticas. Siguiente, por favor. Como vemos en estas gráficas, están los tres patrones de progresión clasificadas por Corbett. Primero tenemos la progresión de tema constante, en el que el tema se encuentra, el primer tema se encuentra en todos los enunciados, ¿no? Ese tema es constante a lo largo del texto, y a cada enunciado se le va adjuntando un rema diferente, como por ejemplo, un ejemplo rápido, sería, Pablo es inteligente, es muy rápido pensando, siempre dice cosas acertadas. En este caso se mantiene el tema, que es Pablo, y se va adjuntando, bueno, se omite, ¿no?, la repetición de Pablo, y se adjuntan diferentes remas a cada enunciado. Es muy común que se utilice recursos léxicos como sinónimos o conectores, y bueno, también es mucho más fácil para un lector continuar el hilo del texto, y bueno, no perderse, ¿no? En segundo lugar tenemos la progresión de tema evolutivo o lineal, en el que el rema del primer enunciado será el tema del siguiente enunciado, y así sucesivamente, ¿no? Este primer rema se convierte en el segundo tema, y se denomina como la concatenación de temas, ya que se da un desarrollo de temas, de acontecimientos en cadena, ¿no? Como por ejemplo, esa tarde estaba en la tienda, también estaba mi amiga, ella me ha dicho que, y bueno, se continuaría con un siguiente rema, ¿no? Eh, y para evitar la repetición, por ejemplo, en el momento en el que dice también estaba mi amiga, en el siguiente enunciado se utiliza ella, ¿no?, para referirse al rema anterior. Y en tercer lugar tenemos la progresión de temas derivados, donde de un primer tema parten los siguientes temas parciales, denominados subtemas,
donde los siguientes denominados subtemas dependerán del primero, el cual es mejor llamado el hipertema. Como por ejemplo, describir la casa, no sé, la casa de Juan queda en tal lugar, ¿no? En su casa hay 2 cuartos que están pintados de color azul, tiene un baño que es muy bonito, y así sucesivamente. Estos subtemas como el cuarto o el baño dependen del primer tema, que es la casa de Juan, ¿no? Y esto es básicamente lo que sería la progresión temática y los patrones de progresión. Le doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Tipo textual y clasificaciones textuales. Clasificación basada en el contexto, tipos de texto, Werlich, 1975. Tenemos descripción, historia, repositorio, argumentativa, instrucciones. En descripción encontramos un enfoque textual en cual vamos a encontrar objetos en el espacio, como por ejemplo guías de viaje, catálogos comerciales o folletos explicativos. En la historia podemos encontrar un enfoque contextual, en lo que podemos hallar actores, hechos y objetos de tiempo. Por ejemplo, historias, noticias y películas. El repositorio se enfoca en analizar y sintetizar ideas y conceptos, como por ejemplo, artículos científicos, libros, textos y conferencias. El argumentativo se enfoca en relaciones de ideas y conceptos. Instrucciones se enfoca en las acciones que siguen una secuencia, como por ejemplo, instrucciones del uso en aparatos electrónicos, ejercicios, recetas y leyes. Funciones y tipo textual. Expositiva, argumentativa y narrativa. En la expositiva transmite información sobre un tema de manera clara y objetiva. La argumentativa transmite una opinión que defiende con pruebas y razonamiento a fin de convencer. La narrativa relata sucesos en los que ocurren personajes reales o imaginarios en un tipo de lugar determinado. Tipo textual y clasificación textuales. Variables de Werlich para la clasificación de tipos textuales, en cual está, primero, una función lingüística básica; segundo, una estructura de contenido o macroestructura; tercero, una estructura formal o superestructura. Siguiente, por favor. Clasificación en ámbitos específicos. Tenemos en el ámbito de visual, en el ámbito de especialidades, ámbito jurídico y ámbito científico-técnico. En el ámbito de visual hay género cinematográfico, el cual llamamos estos narrativos, representativos o de ficción, y narrativos. En el ámbito de especialidades, encontramos según la función del lenguaje especializados. Están la descriptiva, directiva, instructiva. La descriptiva hay comunicación, reseña, acta, circular, informe, etc. En la directiva podemos encontrar pedidos, encargos, permisos, normas y solicitudes. En la instructiva podemos encontrar una propuesta, un aviso o un manual. En el ámbito jurídico, según el modo donde estén los textos escritos, textos orales preparados y textos orales espontáneos. También hay textos fosilizados que son como póliza de seguros, contrato, testamento, y también hay según la situación comunicativa que origina del texto, que podemos encontrar fuentes de hecho, iniciación del proceso legal y previa de juicio oral. En el ámbito científico-técnico, según la intención comunicativa académico-docente, podemos encontrar académico-docente, enciclopédicos y secundarios. Gracias, ahora daremos las conclusiones. Para que un texto sea comprensible y pueda identificar el tema que se aborda, es necesario que su construcción interna presente 2 elementos cruciales: coherencia y cohesión. Le doy paso a mi compañera para que siga con las demás conclusiones. La cohesión y la coherencia son totalmente diferentes, sin embargo dependen el uno del otro.
La progresión temática es un criterio que ayuda al lector a conocer el desenvolvimiento de un texto, tanto para comprender el tema y las ideas principales, como para redactar o reexpresar un texto de manera coherente. Y por último, la textualidad es fundamental para la traducción, ya que esta analiza los textos de forma completa, dándole un sentido y cohesión. Es necesario tener un entendimiento completo del texto origen para poder así desarrollar una buena traducción. Bueno, en lo que es recomendaciones, tenemos dos. Para que un traductor sea capaz de expresar un texto de manera coherente, debe tener consideración de las diferentes formas de desarrollar y desplegar un tema. Otra recomendación sería, al momento de traducir, se debe tener en consideración los temas y remas correspondientes del texto origen, para que no se confundan y se mezclen en el texto meta. Y por último, tenemos lo que son las referencias, y les agradecemos por su atención. Con esto finalizamos la presentación.